Bien, amigos de Ventanilla TV, estamos nuevamente con el programa Leyendas Ventanienses y hoy día tengo el grato honor de entrevistar a nuestro amigo y legendario docente y también histórico, profesor Juan Moscoso. ¿Cómo estás, amigo Juan Moscoso, para toda Ventanilla, Callao y para todo el mundo? Bien todavía, gracias Carlos. Después de tantos años de trabajo, de todas maneras siempre el físico se deteriora y ya vamos sintiendo el paso del tiempo, pero seguimos adelante. Yo empecé a trabajar acá en Ventanilla a los 19 años, después he trabajado para el Estado durante 30 años y después cuando me retiré trabajé en diferentes colegios de educación, de gestión privada, ¿no? En ese tiempo, amigo Juan, el colegio que hoy en día es 4020, el 704, ¿no? Que empezaba justamente... Inicialmente se llamaba para 704, varones, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué recuerda usted de esa época? Porque han pasado también bastantes exalumnos también que usted ha podido enseñar. Sí, por supuesto. Y muchos alumnos de aquella vez, y yo tengo la gran satisfacción de que en este momento con muchos me comunico, y la satisfacción es que realmente de alguna manera de repente mi trabajo ha tenido cierto efecto porque ellos son grandes profesionales que en este momento están algunos ejerciendo todavía, otros que ya se han retirado. Uno de ellos también es presidente del Poder Judicial, también Como el vecino también ejemplo, Arévalo, ¿no? El doctor Javier Arévalo, que últimamente nos estuvo visitando acá a Ventanilla, cuando estuvo ocupando el cargo de presidente del Poder Judicial. En este caso, profesor Juan, en esa época los estudiantes que también trabajaban, también como usted también colega, Poma también era, ¿no? El fotógrafo Poma también era. ¿Qué recuerda de estos colegas que de repente eran pocos que hoy en día continúan todavía con vida, de jóvenes que en esa época eran como usted? Bueno, de los colegas hay muchos de ellos que ya han fallecido, por ejemplo el director Isaías Valverde, el profesor Walter Velázquez también ya falleció, el profesor Rodríguez, Pascual Rodríguez, que vivía en la calle 3, también ya falleció. Los únicos que estamos superviviendo pues, es el profesor Poma y yo. Los son... De los otros, que también eran jóvenes todavía, ya. No sé mucho porque se han ido a trabajar a otros sitios. Claro. Usted vino acá a Ventanilla, cuando ya, bueno, ¿de qué época? Porque usted es de Apurímac, también de la tierra de nuestra presidenta Boluarte. Bueno, Apurímac tiene varias provincias. Una de las provincias es, su capital es Chalhuanca y ella es nacida en Chalhuanca. En cambio yo nací en otra provincia que se llama Antabamba. Y luego pasé a pasar mi época escolar en la provincia de Andahuaylas. Ya. En Andahuaylas es que yo me eduqué en la educación primaria y la educación secundaria. ¿Y a Ventanilla usted cuando llegó qué edad tenía antes de ser maestro? Yo tenía 19 años y hay una anécdota interesante al respecto porque yo tenía 19 años y en aquella época la mayoría de edad se cumplía a los 21 años. O sea, yo a los 19 años era todavía menor de edad, pero ya tenía mi título de profesor y ya tenía el nombramiento acá en Ventanilla. Usted está adelantado a la época en ese tiempo. Sí, pues como había terminado temprano la secundaria y seguí estudiando la superior, rápidamente terminé y empecé a trabajar. ¿Usted vino acá solo o con su papá vino usted acá a Ventanilla? Yo vine cuando era soltero. Soltero, vino usted. Y yo vivía en La Victoria, ya. Por allá, por la urbanización Apolo. Y desde allá me trasladaba para asistir al colegio acá a la 704. Pero la institución que se dedicaba a administrar toda la propiedad de estas casas fueron a visitarnos al colegio y nos dijeron: profesores, ustedes viven allá en Lima y vienen desde allá a trabajar. Acá tenemos varias casas que están libres, ustedes pueden hacerse, digamos, acreedores de esta vivienda, aún sin tener las condiciones, porque el requisito que pedían ellos era ser una familia numerosa, no tener vivienda, ¿no? Claro. Pero para nosotros era algo especial porque trabajábamos acá en un colegio, ¿no? Claro. Entonces, pero muchos profesores no llegaron a aceptar esa propuesta y yo fui uno de los pocos que acepté. Claro, en esa época, ¿cómo era la vida social en Ventanilla? Porque había bastante deportes,
había eventos, ¿cómo usted vivía Claro. en esa época? Inicialmente en aquella época, pues Ventanilla era una ciudadela, como se dice, dormitorio, ¿no? Porque los trabajadores, los adultos, los padres, trabajaban en otros sitios, en Callao, en Lima, y venían a Ventanilla a dormir. Por eso se le llamaba la ciudad dormitorio. Claro. Pero los días sábados, desde el día viernes, sábado, domingo, empezaba, digamos, el ambiente de fiesta, ¿no? Porque ya muchos dejaban de trabajar y habían cumpleaños, habían eventos y habían muchas reuniones. Y como no había otras diversiones, la mejor diversión eran las fiestas, ¿no? ¿Y qué recuerda usted, profesor, como docente con sus alumnos? Porque muchos también lo ven en la calle, lo conocen, muchas generaciones han pasado también bastante profesionales que usted ha podido educar en las aulas, ¿no? Que de repente, Sí. ¿usted cómo los ve hoy en día ellos? Bueno, de ellos yo me acuerdo bastante, sobre todo de los alumnos sobresalientes, como en el caso de Arévalo, ¿no? Que llegó a tan alto cargo. También hay un alumno que yo tenía apellidado Gerí, que me han dado la noticia, por ejemplo, de que ahora ocupa un alto cargo porque es médico. Médico también. Y tiene un desempeño muy grande allá en Australia. Los que se destacaban aquella vez como mis alumnos era el ingeniero Yaxahuanca. Llegó a ser, llegó a ser ingeniero mecánico y trabajaba para la Telefónica. Claro. Después yo tenía un alumno que cuando ya trabajé en el Belén, tuve oportunidad de enseñarles a ellos el curso de química. Y había un chico, Lagos, que siempre me hacía preguntas sobre los temas que yo estaba explicando. Y yo le decía, ¿por qué te gusta mucho la química? Le digo. Y él me decía, profesor, yo voy a ser ingeniero de minas, me dijo. Así que continuó sus estudios en la secundaria y después ya me avisa que había ingresado justamente a ingeniería de minas en la uni. Claro. Y continuó sus estudios y siempre a veces nos veíamos porque él vivía acá en Ventanilla, pues. Después de cierto tiempo me busca y me dice, profesor, muchas gracias por su trabajo, por sus enseñanzas. Ahora estoy trabajando en Cuajone. Tengo alto cargo ahí, allí me dan vivienda, me dan comida, todo, o sea que mi sueldo está libre. Y con respecto al profesor Juan, a los docentes, ¿qué le diría a usted? ¿Cuál es su mensaje para ellos? Porque es difícil también la labor de docentes, ¿no? Usted ha sido muchos años profesor y conoce la realidad, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, para ellos mi mensaje sería de que aprovechen todo el tiempo necesario, porque como dice una frase muy conocida, el tiempo es oro y es necesario saber aprovechar ese tiempo, porque el tiempo no se detiene, más bien sigue avanzando continuamente y lo que tenemos que es seguir esa corriente y esa línea del tren que va avanzando rápidamente. Bueno, lo que yo les aconsejaría es que sigan el camino que les indica su gusto y su preferencia, ¿no? Porque a veces es un poco difícil dedicarse a una tarea en que a uno no le guste. Al respecto también yo tengo una anécdota interesante, porque cuando yo estudiaba en la secundaria, yo en realidad no deseaba ser profesor, sino que el secretario del colegio entró al salón de quinto y nos dice, muchachos, aquí tengo unos exámenes de la Cantuta, y los que quieren ser profesores se retiren del salón un momentito, vamos a la dirección, allí van a dar su examen, el primer examen. Y había unos tres compañeros que querían ser profesores, yo no quería ser. Pero como yo era un alumno destacado en el salón, a mí me decían, vamos a dar el examen, no te preocupes, si rindes bien, no hay problema, si no rindes. Como de casualidad nomás. No pasa nada, ¿no? No. Ya, bueno, los acompañé. Por acompañarlos fui a dar el examen. Éramos 4 prácticamente, 3 y yo. Entonces, terminó el examen, más o menos fue algo en el mes de septiembre,
y los resultados nos iban a dar en diciembre. Y cuando ya estábamos de vacaciones llega un telegrama, antes era el telegrama de la comunicación, pues. Claro. Un telegrama de la Cantuta que me decía que había aprobado ese examen y que tenía que dar el segundo examen. Ya. Y yo voy a visitarlos allá en Andahuaylas porque son las ciudades pequeñas. Yo voy a visitarlos a mis amigos y le digo, ya llegó tu telegrama. ¿Cuál telegrama? Decía, este telegrama le muestro, ¿no? No, no llegó. Al otro le pregunto, tampoco. A ninguno de los tres les había llegado. Y el único que había... El que no quería. El que no quería que haya aprobado. Entonces ya tenía que aprovechar. Claro. Ya me quedé a estudiar y me terminé como profesor, pero me gustó la verdad. Se enamoró en este caso usted Me de su, enamoré recién de su carrera, ¿no? Sí, de la carrera. Y en este caso, para ir un poco terminando, profesor, ¿qué recuerda del Belén? ¿Usted trabajó hace 6 años, 5 años en el Belén? De profesores más bien me acuerdo del profesor Yalico, del profesor Collado. Fonseca también se acuerda, Fonseca. Fonseca también, También, ¿no? claro. Carlos Castellanos también era profesor en el Belén. Matilde también estaba ahí, ¿no? Matilde. Matilde también era profesora del Belén, profesora del Belén. Ah, el ¿no? que estaba trabajando también un tiempo es Mesías, pues, Mesías, Alfredo ¿no? Mesías. Bueno, en la el enseñanza. Belén habían diferentes tipos de alumnos, ¿no? Algunos muy interesados en los estudios, otros no muy poco, y sobre todo las chicas que no les gustaba el curso de física ni matemáticas. Ninguno. A ellas no les gustaba. Profesor Juan, ha sido grato poder conversar con usted un poco de la historia y agradecer por el tiempo, sobre todo por las enseñanzas que ha dado a mi padre, a muchas promociones, a muchos, en este caso también docentes, ¿no? Que como usted, que han podido también compartir sus experiencias como el señor Poma, y muchos que hoy en día han dejado también herencia a través de sus hijos, a través de los nietos y a través también de las próximas generaciones. Le agradezco por el tiempo. ¿Y cuál sería su mensaje final, por favor? Muchas gracias también por la oportunidad que me brindan para poder expresar mis pensamientos. Yo diría que Ventanilla es un distrito que tiene bastante proyección para mejorar bastante, y ahora que el progreso está avanzando aceleradamente, incluso con la construcción del puerto de Chancay, creo que va a influir bastante el mejoramiento tanto social como económico en nuestro distrito. Ha sido un poco la experiencia y todo el conocimiento que nos deja el profesor Juan Moscoso, y sobre todo en la historia, en las leyendas ventanillenses, para que todos ustedes puedan conocer y también compartir a todos sus familiares. Muchas gracias, compartan y nos despedimos hasta el siguiente viernes con más leyendas ventanillenses. Muchas gracias.